Ya estamos en Tejado de Vidrio 97.7. Si usted viene recién incorporándose a nuestra sintonía, le recordamos que el copropietario, el co-conductor de este espacio está disfrutando de su sanguchito hecho día, hecho viernes. Pero acá Rita Cox, la dueña, la patrona del área, está, como siempre, al pie del cañón. Siempre. Después, por supuesto, de su viaje anual a Nueva York. Claro, ojalá. Ya, vamos a lo importante, porque ya llegó él. Gabriel León. Casi no llego. El divulgador. Viniste en metro. Sí. ¿Andabas en metro? La mala idea de hay un micro apocalipsis. Tuve que apelar a toda mi elasticidad física para poder ingresar al carro y después pelear por ese espacio vital porque estaba la cosa complicada. Sí, pues, te veo, sí, tenés con un semblante de haber compartido íntimamente con desconocidos. Mucha gente. Era como un jeroglífico egipcio. ¿Llegaste con esa irritación después de tanta cercanía? No, a mí no me molesta. Me molesta mucho menos que manejar. Ah, perfecto. No, manejar me altera. Es como, había un cartoon de Goofy hace tiempo atrás que subía el auto y se transformaba en un monstruo. Sí. Yo soy como él. Entonces mejor. trato de no manejar en Santiago. Bueno, lo evito. Hoy día vamos con, a propósito de, habíamos hablado del sarampión, de este recrudecimiento de la epidemia y justo se pega también con el tema que tienes hoy, pero además con una trivia. Tenemos además efeméride, porque hoy se cumple un aniversario más de la muerte del rey. ¿Hay un solo rey o no? Sí, uno solo. Elvis. O sea, Elvis se ganó el Grammy al Lifetime Achievement a los 36 años. O sea, a mí ese dato me dejó loco. Mira. O sea, la comunidad, tus colegas te reconocen como ya si lograste todo hiciste? A los 36 años. Yo a los 36 años todavía no soy nada, pero a los 36 años recién había terminado de estudiar. O sea, claro. No, tremendo. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de Elvis y de su muerte? Que fue muy trágica, por cierto, murió sentado en el baño. Eso te iba a preguntar, ¿es cierto? Sí. Él se levantó a despedirse de su hija en la noche, tomó un libro, fue al baño. Elvis tuvo toda su vida problemas de insomnio. A esa altura él estaba tomando 44 pastillas al día. Entre enero del 77 y agosto del 77 le prescribieron 10.000 dosis de barbitúricos, pastillas para dormir, tranquilizantes y un montón de cosas. De hecho, él nunca se consideró a sí mismo un drogadicto. ¿Y no era alcohólico porque también todas sus pastillas se los entregaba un médico. Que al médico de Elvis le decían Dr. Feelgood. Claro. También trataba a Jerry Lee Lewis, otro gran cantante de aquella época, y también lo tenía súper empepado. Entonces Elvis murió con 14 drogas en el cuerpo, 10 de ellas en cantidades importantes. Estaba sentado en el baño. De hecho, su novia lo encuentra con el pijama en los tobillos. Claro. Se había caído de frente, se rompió algunos dientes, se mordió la lengua y finalmente muere de un infarto. Ahora, la causa de muerte no está clara porque la autopsia la pagó la familia. Y en Estados Unidos, cuando Presley. ¿Qué hace ya? Es una autopsia privada en el fondo. Claro. Y por tanto nunca se ha podido tener acceso porque a ese fue documento. Un ambiente íntimo como el baño. Él quería que fuera así, tal cual. La familia quería que fuera así. Elvis murió muy joven, a los 42 años. Pero ya lo había hecho todo, tenía más de 100 canciones en el Billboard, qué sé yo. Pero ¿por qué estoy hablando de él? No porque murió un día como hoy, lo recordamos por eso, sino porque el gigantesco rol que su figura tuvo por una campaña pública para inducir la vacunación de los jóvenes en Estados Unidos del 57. Elvis participó en el show de Ed Sullivan 3 veces. En septiembre del 57, en septiembre del 56, en septiembre del 56, septiembre, octubre y en enero del 57. Esa fue la tercera vez que está censurada. ¿Cómo? Enero, ¿Solo en la tercera vez? Yo pensé que había sido la primera vez. No. La tercera vez, en enero del 57, solo le toman el tercio superior del cuerpo, porque las otras dos había sido un escándalo. Ah, perfecto. Y fue en la segunda, en el 28 de octubre del 56. Durante esa participación aparece esa foto icónica de Elvis que se vacunó en vivo en Nueva York, en los estudios CBS, contra la polio. Y eso era para que un segmento de la población que no estaba vacunándose, que eran los jóvenes, se vacunaran. Porque la vacuna contra la polio había funcionado muy bien para los niños, que ha causado mayor estrago. Claro. Y les recuerdo que el 52, la polio, que es una enfermedad viral que afecta a los nervios que controlan los músculos, los mata, los músculos se atrofian, las extremidades se deforman, mataba a un 10-15% de los que infectaba, y a otro porcentaje importante les dejaba paralizado el diafragma. Claro. Y el diafragma es el músculo más importante para poder respirar, y por lo tanto esos niños terminaron dentro de unos aparatos gigantes que se llamaban pulmones de acero, que es una especie de incubadora donde todo tu cuerpo queda dentro, excepto tu cabeza,
Y hay gente que pasó 50 años dentro de uno de esos. No Porque te lo nunca puedo creer. los pudieron pasar a un aparato de los nuevos de respiración asistida, porque tenían diversos problemas. Y hubo gente que pasó toda su vida dentro de eso. Entonces la polio era una enfermedad terrible. Los brotes siempre eran en verano, cuando los niños jugaban en la calle, se contagiaban entre ellos, y la psicosis llegó a tanto que cuando en una calle había una casa con un enfermo de polio, la gente pintaba los árboles para saber que en esa calle había un enfermo de polio y que no tenían que entrar. A principios de los 50, los gringos a lo que más le tenían miedo, según todas las encuestas que se han hecho en aquella época, era la bomba atómica, que recientemente habían visto funcionar. Entonces, Sí. y el miedo de una guerra nuclear caló muy profundo en la sociedad gringa de esa época. En segundo lugar, de lo que le tenían más miedo, estaba la polio. Y finalmente, el año 54, Jonas Salk consigue hacer una vacuna contra la polio, vacuna que fue financiada por toda la comunidad, con la famosa March of Dimes, la marcha de los centavos. Toda la gente cooperó con dinero para fabricar esa vacuna. La marcha de los centavos. Exactamente, centavos. Centavos, entendí centavos. No, The March of Ya. Dimes, Perfecto. que fue una En silla campaña... rueda. Podría haber sido, claro. Fue una campaña impresionante porque se juntó un montón de dinero para financiar la investigación científica que permitió generar esta vacuna. Y como les decía, los niños fueron los primeros en ser vacunados. La cobertura fue muy alta desde el principio, pero los adolescentes y los jóvenes como que no engancharon mucho. Rebeldía. Y Elvis fue fundamental para eso, porque él mostró como un ícono de la cultura pop, seguido por la juventud, ¿cierto? Se vacuna en vivo y eso contribuye a que aumente la cobertura de vacuna en ese segmento. Se forma además una agrupación de jóvenes pro vacunas y hacían fiestas de la polio. Y la condición para entrar a la fiesta, que eran espectaculares, era estar vacunado. Y después, Exactamente. Se llamaban fiestas polioamor. Claro, Y terminaban con poliamorosas. otras cosas probablemente, pero Poliamorosos. polio no tenían. Te vacunás y te dan 2 piscolas. A todo esto, Buena. Chile, a todo esto nuestro país, orgulloso ahí, ¿Eh? tercer país del mundo en erradicar la polio. Eso te iba a preguntar, mundialmente está erradicada la polio, ¿no? No, desafortunadamente, y de eso les quería conversar porque hace link con el siguiente tema. Sí, sí. Afganistán, Pakistán, India todavía no logran erradicar la polio. Es una enfermedad que está a punto de erradicarse. ¿Por qué se puede erradicar la polio? Porque es un virus exclusivo de los seres humanos. Y por tanto, si están todos vacunados, el virus no tiene dónde estar y desaparece. Eso ya lo hicimos con una enfermedad, con la viruela. La viruela desapareció gracias a una vacuna desarrollada en 1796 inicialmente, que fue la primera vacuna, de hecho. Pero ya no existe la polio, perdón, la viruela. El último caso fue el 78, fue un accidente de laboratorio. Y desde el año 80 fue oficialmente declarada como enfermedad erradicada. Ya nadie lo vacunan, el virus no existe, nadie se puede contagiar de viruela. Y con la polio podría pasar algo similar, es un virus exclusivamente humano, pero ha costado mucho. ¿Por qué? Porque en algunas comunidades de algunos países se echó a correr el rumor de que la vacuna lo que busca es esterilizar a la población musulmana. Y por lo tanto, varias facciones bien violentas de movimientos de esa índole se han dedicado a asesinar sistemáticamente a los voluntarios de la OMS. Entonces, de hecho hay un caso que publicó el New York Times hace un par de años atrás de una familia completa, mamá e hija, que se dedicaban a repartir la vacuna y fueron asesinadas porque justamente se cree que lo que hacen ellas es tratar de controlar el crecimiento de la población. Ese es como el mito urbano. Y ese mito urbano ha sido tremendamente dañino para estas campañas, pero se supone que la polio en algún momento va a ser erradicada. Y estamos muy cerca. De hecho, este año ha habido 68 casos de polio. Eso es notable. A nivel mundial. Nada. Porque hace 40 años atrás había cientos de miles de casos. Y siendo viral es de contagio súper rápido, me imagino. Es bastante rápido el contagio. El problema, porque es además una enfermedad que puede ser mortal. Como les decía, nuestro país fue el tercer país del mundo que erradicó la polio, que es un logro bastante importante. Alguna vez me tocó hablar con un médico infectólogo que participó en esa campaña y me contaba que en esa época, para poder preservar la vacuna, en Chile no había todavía una infraestructura de cadena de frío muy sólida. Y lo que tuvieron que hacer para poder manejar bien la campaña fue confiscar camiones de helado. Mira. Y en camiones de helado confiscados pudieron mantener la vacuna y transportarla por Chile para hacer campañas de vacunación que fueron súper exitosas, al punto, como les decía, que nuestro país fue el tercero del mundo en erradicar la polio. Pero qué linda la historia como de, esta colecta que se hace en Estados Unidos, como de la comunidad organizada. Sí, de hecho es la comunidad la que derrota la polio. Claro. Sí. No es un logro de los científicos, es un logro de la comunidad completa trabajando en conjunto, que entiende que si no trabajan todos juntos para esto, no van a poder hacer nada. Desarrollar una vacuna es muy caro y por eso es que generalmente lo hacen laboratorios farmacéuticos. Y en este caso lo hizo el gran Estado. Costo, claro. Y por eso también que lamentablemente hay enfermedades que uno puede pensar que si hubiera como suficiente investigación y suficiente desarrollo podrían estar erradicadas, pero
el laboratorio hace el cálculo de no hay suficiente mercado para esta vacuna, ¿cómo recupero y por lo tanto no recupero la inversión, y ahí es donde es importante la gestión del Estado y el rol del Estado. Sí. A todo esto, solamente un paréntesis, Gabriel, sin molestarte en tu hilo narrativo, porque la vacuna contra el virus incisional que se está desarrollando acá del doctor Alexis Kalergis está en ese track justamente con colaboración de fondos públicos y con convenios con el Ministerio de Salud para asegurar que una vez que esté lista, esté accesible justamente. Bueno, y eso es una iniciativa súper. Esa vacuna fue financiada, como dice Francisco, con fondos públicos. El Estado de Chile apoyó fuertemente varios niveles de la investigación, desde la más fundamental hasta la más aplicada. ¿Y eso a través de CONICYT? A través de CONICYT, con varios programas distintos de financiamiento, desde FONDES y hasta FONDEF. Y por lo tanto es un logro, yo diría, puede que me equivoque y pido disculpas de antemano, yo diría que sin precedentes en Chile. Cuando el Estado, a través de estos proyectos de financiamiento a la ciencia fundamental y aplicada, logra finalmente apoyar una iniciativa que termina por una vacuna que eventualmente va a terminar en el mercado. Claro. Ahora, hay muchas barreras para eso, como decía Francisco, muchas veces no da sencillamente el cálculo, lo que me lleva al tema actual. Lo que está pasando en la República Democrática del Congo es impresionante. Es el segundo brote de ébola más grande de la historia, van casi 2.000 muertos, con una tasa de mortalidad que llega al 60%. El ébola es una enfermedad terrible, una enfermedad viral también, se descubrió en el 77, nadie sabía qué era en esa época, pero se sabía que era terrible, producía muerte en una semana. Tú la habías comentado en una de tus columnas, lo terrible que era el ébola. Es ébola. espantoso, produce una inflamación de todos los epitelios y además afecta fuertemente al hígado, lo que hace que los factores de coagulación dejen de ser producidos, por lo tanto, con los epitelios inflamados, con sangre que no coagula, hay hemorragia extensiva. Te deshaces, básicamente, ¿no? Básicamente, es bien tremendo, porque además en la sangre está el virus, y por tanto, quienes están en contacto con el virus se contagian rápidamente. Por otra parte, en varias comunidades de África, cuando alguien muere, todo el mundo viaja de incluso otros países, fronteras que quedaron muy cerca de comunidades aisladas, al funeral. Y pasó que una curandera que trataba de curar a personas con ébola aplicando medicina ancestral africana, evidentemente se contagió y murió, y todo el mundo muy agradecido fue a su funeral. Se contagiaron en el funeral, volvieron a sus países e iniciaron un nuevo brote. Entonces ha costado mucho controlarlo, además en una zona de guerra, hay un conflicto permanente, han asesinado a los investigadores y hay mucha desconfianza con respecto a lo que se puede hacer. Y de hecho, se echó a correr de nuevo un rumor de que la vacuna es la que produce la enfermedad. Y eso ha hecho que haya una desconfianza gigantesca. Ahora, no hay una vacuna formalmente, hay 4 intentos que se han probado más o menos, pero en condiciones como esta, eventualmente, se corre el riesgo. Y de hecho hay un ensayo que se hizo en campo, en este escenario de crisis sanitaria, y lo que se ha probado son anticuerpos, que son proteínas que el cuerpo produce justamente en respuesta a una infección. Cuando un virus te infecta, hay una respuesta del cuerpo que tiende a neutralizar el virus. El problema es que muchas veces ese virus te mata antes de que tú puedas controlarlo. Y ese es el caso del ébola. Y por lo tanto, lo que se hizo acá fue, una de las cosas notables, aislar del suero de pacientes que sobrevivieron a una infección de ébola, que se supone que sus cuerpos algo hicieron para controlar el virus. De ese suero se identificó un anticuerpo. Uno, de un paciente. Y ese anticuerpo, cuando te lo inyectan a ti, te salva de morir en un 90% del tiempo. Entonces, esa ha funcionado súper bien. Y hoy hay 2 de 4 medicamentos que se están probando en la República Democrática del Congo que han mostrado una excelente respuesta a la infección con ébola. Eso es como terapia, digamos, una vez ya contraída la enfermedad, no preventiva. Sirve en ambos casos, permite controlar, porque el virus es muy agresivo. Sí. Pero está vacunando a toda la población e incluso a quienes están infectados ya, porque permite el anticuerpo controlar un poco la proliferación del virus. Oye, y es súper relevante lo que comentas de cómo hay factores políticos y sociales que hacen que sea difícil y que sea aún más desafiante la lucha contra esta enfermedad. Hace un par de semanas escuchaba justamente en la radio estadounidense historias de voluntarios que tenían que dejar los lugares donde estaban porque los iban a linchar a sus casas, y ellos estaban justamente lo que estaban haciendo era campañas de salud pública para controlar el brote de ébola, y gente que era incluso del mismo pueblo tenía que irse de su lugar porque había hordas tratando de lincharlos a ellos y a su familia enojados por... Un artículo en Nature que se le da a propósito de esto,
a muchos pacientes que están monitoreando les entregan teléfonos celulares para que cuenten cómo les fue, para saber un poco qué pasó con ellos, porque pierden el rastro. Y comentan las personas que trabajan en las campañas que usan el teléfono para mandar mensajes por problemas relacionados con la guerra. Que facciones rivales los quieren matar al saber que estuvieron en contacto con las personas de la campaña de vacunación. Entonces, hay un ambiente, teorías conspirativas en hay un torno ambiente terrible que tienen que enfrentar los científicos que están trabajando en la vacuna, los voluntarios que llevan la vacuna. Además, es muy complejo llevarla porque los sistemas de cadena de frío, como les contaba, en Chile en los 70 se usaron camiones de helado. Con cobertura eléctrica baja, no hay cadena de frío en todas partes, entonces cuesta mucho llegar con la vacuna a todos lados. Y este brote ha resultado particularmente letal, como les decía, van casi 2.000 muertos, el segundo brote más importante en términos de cantidad de muertos que ha habido en el último tiempo en África, pero al menos ahora tenemos un par de herramientas que están sirviendo. Estas dos vacunas, que están basadas ambas en anticuerpos, muestran un muy buen desempeño neutralizando el virus, que como les digo, un virus súper cinematográfico en términos de sus efectos. Todas las películas de Hollywood que uno ve con este virus de esta naturaleza siempre toman al ébola como referente por los síntomas que produce, que son bien tremendos, pero al mismo tiempo bien espectaculares para el cine. Pero es una enfermedad muy compleja porque en general los brotes aparecían, mataban a todo el mundo y se acababa el brote. Y costó mucho identificar, porque mataba a todos. Claro. Y de hecho costó mucho identificar de dónde viene el virus. Y hoy se cree que probablemente viene de un tipo de murciélago que vive en África que se alimenta de fruta. Y en algún momento el virus pasó del murciélago al ser humano. Al murciélago no le hace nada. De hecho, el reservorio es natural. El virus vive ahí feliz, se multiplica, el murciélago vive feliz también. Pero es en los seres humanos el gran problema. Y como les digo, el otro problema es que como el virus está presente en las secreciones, en la sangre, en las lágrimas, en el sudor, es muy fácil además contagiarse. Entonces todos los voluntarios que uno ve van disfrazados como astronautas de la NASA. Disponer de los desechos también es muy complejo. En los funerales se produce mucho contagio, pues se junta gente y ha sido tremendamente difícil de controlar. Una enfermedad que además afecta a países que están lejos, siempre están lejos. Y por lo tanto ha costado enfrentarlo, pero además hay que sumar ahora el problema de los fake news y el problema de cómo en estas comunidades han empezado a circular rumores y finalmente se han convencido de que lo que hacen los especialistas es inocular toxinas y esas son las que producen la enfermedad. Gabriel, respecto de ahora, con todo este panorama que nos hace y respecto de esta siempre como discusión, polémica, guerrilla entre quienes opinan que por supuesto que las vacunas son fundamentales y quienes todavía tienen una mirada sospechosa, aprovechar que estás acá, ¿cuál es si yo te digo la palabra vacuna, cómo la defines, no solamente como una definición, digamos desde la química o desde la ciencia, sino que como parte de la historia de sobrevivencia de la humanidad, digamos? Te quiero hacer esa pregunta aprovechando que estás acá. En 1800 el 45% de los niños moría antes de cumplir 5 años. En 1800. Yo creo que ese es el mejor dato. O sea, 1 de cada 2 niños moría antes de los 5 años. Y morían de enfermedad infecciosa. Hay una tumba que es muy conocida, al menos en el mundo de los comunicadores científicos, de una familia que perdió 5 hijos en 4 días por difteria, antes de que existiera una vacuna contra la difteria. Imagínate, se te mueren 5 hijos en 4 días enfermos. Eso ya no pasa y se nos olvidó. Ese es el gran problema. Lo hemos dicho un montón de veces. Las vacunas son víctimas de su éxito. No hay ningún nivel de discusión al respecto. Y esto no es opinable tampoco, porque uno puede opinar sobre sabores de helado, pero no puede opinar sobre la ley de gravedad. Porque hay hechos ahí demostrables y comprobables. Con las vacunas es lo mismo. Sin embargo, hoy en día da la sensación de que todo el mundo puede opinar cualquier cosa y que esa opinión por alguna razón es válida. Y en este tipo de discusiones, lo siento mucho, pero no estamos hablando de helado, por lo tanto tu opinión no es válida. Acá es con argumentos. Y si tú tienes evidencia que señale que las vacunas son peligrosas, por ejemplo, discutámoslas donde debe discutirse eso, que es la esfera de los datos y la ciencia. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. Las vacunas son un instrumento de salud pública a costo efectivo súper eficiente para mantener sana a la población. Ese es el punto. La discusión abierta es cómo podemos hacer que la sociedad completa se alinee con esa idea. Y por lo tanto nuestra preocupación hoy día como científicos, como comunicadores, es justamente esa. Tratar de encontrar formas de hacer que este grupo de personas que está muy equivocada con respecto a algo no contamine al resto que es proclive a creerles, por ejemplo, y cómo mantenemos a la población sana.
No, y por cierto está el tema de que finalmente esto de hacer lo que uno quiere tiene costos para el resto. Cuando tiene costos para el resto, claro, ahí se acaba. No hay tolerancia, De hecho, no hay tolerancia posible, y además que está todo el tema de los, como se ha llamado los free riders, ¿no? Claro. Como la gente que dice, mira, si a mí no me ha pasado nada porque no estoy vacunado, pero claro, porque lo que pasa es que toda tu comunidad sí está vacunada. Exactamente. Bueno, en Estados Unidos, claro, todos los fallos al respecto, los jueces han sido súper claros. Cuando la gente dice, yo no quiero vacunar, es mi libertad, y le dice el juez, te tiene que vacunarse porque su hijo va a la escuela, todo el tiempo los jueces apelan al bien mayor, que es el bien común. Claro. Y por lo tanto, lo que usted opina está muy bien, pero como usted está viviendo en comunidad, el bien mayor y el bien común es este, y por lo tanto usted se alinea con eso. Siempre ha sido, en Estados Unidos al menos, todas las decisiones basadas en la misma opinión de los jueces. Yo claro, ¿no? Clarísimo, Gabriel León, muchísimas gracias como siempre, clarísimo, contundente, infeccioso en el buen sentido de la palabra. Un viral entretenido. Frenético, como los movimientos de Elvis. Frenético, el mejor. El pélvico Gabriel León, que en su transmisión de Facebook que hace, ¿es de Facebook eso? Instagram. De Instagram Live que hace cada vez que está en las ondas de Radio Cero. Ahí saludo para los fans. Hay una razón por la cual Gabriel León solamente se enfoca desde la cintura para arriba, es porque abajo está con una fiesta pélvica. Está en una fiesta pélvica comparable a Elvis y protege al menor que está mirando. A un año de la muerte de la reina del soul, Aretha Franklin. Mira qué manera de despedirte, Gabriel. ¿Qué efemérides tenemos hoy día? Mira. Madonna, Aretha, Elvis. La escuchamos con Say a Little Prayer. Rita, un gusto, un honor, un privilegio haber estado contigo. Que tengan un lindo fin de semana. Sí, pues nos volvemos a encontrar el día lunes a las 7 en punto de la mañana en otro Tejado de Vidrio. Adiós. Adiós.